Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Felipe Cavagnaro, a la doctora Volte y a la doctora Lascano por haberme invitado a participar de este curso de nefrología pediátrica en el paciente crítico. Yo me voy a referir al síndrome urémico hemolítico asociado a infección por Escherichia coli productora de toxina Giga, haciendo especial hincapié en los predictores de formas graves de enfermedad y las posibles implicancias terapéuticas de los mismos. Como todos saben, el síndrome urémico hemolítico se caracteriza por una tríada diagnóstica, donde el compromiso renal siempre debe estar presente, en mayor o en menor grado, con compromiso del filtrado glomerular o al menos con un sedimento patológico con hematuria y o proteinuria. El otro componente de la tríada es la anemia, aunque ahora ya no consideramos la anemia como un componente de la tríada, porque sabemos que muchos de estos pacientes no tienen anemia al debut y que justamente estas formas que no tienen anemia son las formas más graves. Entonces, lo que buscamos es la presencia de hemólisis a través del hallazgo de quistocitos en un frotis de sangre periférica y o una láctico deshidrogenasa elevada. Y el tercer componente de la tríada es la plaquetopenia, que también aceptamos que a veces no tengan plaquetas por debajo de 150.000, pero sí que se observe un descenso superior al 25%, aunque el valor siempre esté por arriba del límite de 150.000. Entonces, frente a un paciente pequeño, generalmente menor de 5 años, con diarrea sanguinolenta y con dos de estos tres componentes de la tríada, donde el compromiso renal debe estar presente, nosotros hacemos diagnóstico clínico de síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad es un serio problema para nuestro país, tiene un fuerte impacto para el paciente y un alto costo para el sistema de salud. Es una de las causas más frecuentes, no solo de insuficiencia renal aguda, sino también de enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante. 2 a 3% de los pacientes fallecen en la etapa aguda, siendo la microangiopatía trombótica sistémica con compromiso del sistema nervioso central, del colon y el corazón las principales causas de muerte. Empecemos con un caso clínico. Una nena de 5 años, previamente sana, fue llevada a la guardia por dolor abdominal importante, fiebre y vómitos. El laboratorio mostraba un hematocrito de 37% con 7.800 glóbulos blancos, 190.000 plaquetas y urea de 20 miligramos por decilitro, o sea, era normal. Se opera y el diagnóstico fue apendicitis aguda con peritonitis y se medica con antibióticos. A los 4 días de esta operación comienza con vómitos nuevamente, severa distensión y dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Se toma un cultivo de materia fecal que resultó negativo, pero la paciente había sido medicada previamente con antibióticos. El laboratorio en ese momento mostraba un aumento de la urea y de la creatinina, con hematocrito de 38%, hemoglobina de 11,8 gramos por decilitro, 27.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, plaquetas en el límite, 150.000, un sodio de 126.000 equivalentes por litro y una albúmina de 2,6 gramos por decilitro. Y recuerden todos los valores de laboratorio que están en naranja porque van a ver la implicancia que tiene para las formas graves. Se hace una radiografía de tórax que muestra una severa dilatación de asas intestinales y una ecografía que muestra líquido libre en cavidad abdominal. La paciente entra a quirófano por segunda vez y se ve que tiene un colon hiperémico y necrótico, que requiere resección intestinal con ileostomía, y la microscopía muestra trombosis, hemorragia y edema de la submucosa con esfacelamiento de todas las microvellosidades. Después de la cirugía, la paciente comienza a hablar incoherencias, con mirada perdida y presenta convulsiones. La tomografía muestra un edema cerebral difuso. Y es recién ahí, después de 4 días y medio del debut del cuadro, que la paciente tiene la tríada diagnóstica característica del síndrome urémico hemolítico, la anemia, la plaquetopenia y el fallo renal. Entra en anuria
comienza hemodiálisis, se realiza una sesión de plasmaféresis, requiere asistencia ventilatoria mecánica y fallece 2 días después por compresión del tronco cerebral por edema difuso. Las colitis hemorrágicas son formas severas de síndrome urémico hemolítico, difíciles de diagnosticar inicialmente porque los síntomas de abdomen agudo preceden las manifestaciones del síndrome urémico. La hermana de esta nena, que estaba totalmente asintomática, en la materia fecal tenía una Escherichia coli O157 portadora de gigatoxina 2. Y nosotros desde el 2010 en el PENA podemos hacer PCR y de hecho de rutina estudiamos a todos los contactos estrechos de los familiares de chicos con síndrome urémico y así hemos incrementado nuestro diagnóstico etiológico alrededor del 85%. Desde que yo entré al Hospital Pena en el año 1988 hasta la actualidad, tuve oportunidad de atender 541 pacientes con síndrome urémico hemolítico. De ellos, 533 tuvieron la forma típica de enfermedad, 6 fueron formas atípicas, un 1,1%, y 2 fueron por neumococo. Cada una de las barras representa un año. Y como ustedes pueden ver, la incidencia en los últimos años ha disminuido notablemente, no solo en Bahía Blanca, sino en toda la República Argentina. Y quiero llamar la atención sobre el año 2009, año de la gripe A, y los 2 años de pandemia por COVID, donde la incidencia fue francamente menor. De los 533 pacientes que tuvieron un síndrome urémico hemolítico típico, 16 3% murieron, 10 por compromiso neurológico severo, 8 por colitis hemorrágica, 1 por infarto de miocardio y 1 fue una muerte súbita de causa nuclear. El compromiso severo del sistema nervioso central y o la colitis hemorrágica al ingreso predicen formas graves de enfermedad y son la principal causa de muerte. ¿Qué otros datos al ingreso del paciente son predictores de estas formas tan graves? En el año 2006, OAKES estudia los predictores de mortalidad en el síndrome urémico hemolítico y compara 12 casos que fallecieron con 340 que sobrevivieron y encuentra que los que fallecieron tuvieron un fallo renal más severo, tuvieron un recuento de leucocitos más alto y también tuvieron un hematocrito más alto. Y ellos especulan que las formas graves tienen una oclusión vascular completa por la microangiopatía trombótica y por lo tanto hay menos hemólisis, pero hay mayor isquemia. En el año 2015, Modi también estudia los predictores de mortalidad y compara 17 pacientes fallecidos con 770 que sobreviven. Y llega a la misma conclusión, que leucocitos y hematocritos elevados eran predictores de mortalidad, y él también identifica la infección respiratoria cercana como un nuevo predictor, aunque cree que la infección respiratoria cercana fue predictor porque el uso de antibióticos agravó el cuadro. En el año 2018 nosotros hacemos este trabajo multicéntrico que también buscó predictores de mortalidad en los pacientes con síndrome urémico hemolítico asociado a STEC. Esto incluyó 22 centros de nuestro país, la mayoría de ellos unidades centinelas en el control de síndrome urémico hemolítico, que correspondían a 12 provincias diferentes, y en este trabajo incluimos 466 pacientes, todos tenían confirmado el diagnóstico de STEC, 17, el 3,6% fallecieron y 15 de los 17 fallecieron por causa neurológica. Cuando comparamos las manifestaciones clínicas y los datos de laboratorio entre los que fallecieron y los que no fallecieron, vimos que los que fallecieron tuvieron compromiso neurológico
mucho más frecuentemente que los que no fallecieron, y además que los que fallecieron tuvieron hemoglobina, hematocrito y leucocitos significativamente más altos que los que no fallecieron, y sodio y bicarbonato significativamente más bajos, así como que el periodo que pasó desde el inicio de la diarrea hasta la hospitalización fue más corto en los que fallecieron que en los que no fallecieron. Cuando todas estas variables que dieron significativas en el análisis univariado fueron incorporadas en un modelo multivariado, solo quedaron como predictores independientes de mortalidad el compromiso del sistema nervioso central, la hemoglobina y la natremia. Así, los pacientes que ingresaban con severo compromiso del sistema nervioso central tuvieron un riesgo de morir 8 veces mayor que los que entraban sin compromiso del sistema nervioso central. Buscamos el punto de corte, el mejor punto de corte para la hemoglobina y para el sodio para predecir mortalidad, y fue 10.8 para la hemoglobina y 128 miliequivalentes por litro para el sodio. En este artículo del 2015, el doctor Ardicino busca predictores de compromiso neurológico severo en los pacientes con síndrome urémico hemolítico y compara 3 grupos de pacientes: los que no requirieron diálisis y no tenían compromiso neurológico, grupo A, formas leves; los que requirieron diálisis pero no tenían compromiso neurológico; y los más graves, los que requirieron diálisis y sí tenían compromiso neurológico. Y él encuentra que los pacientes más graves que requirieron diálisis y tenían compromiso neurológico tenían leucocitos elevados y mayor nivel de hemoglobina. Por supuesto, también tenían un fallo renal más severo y además tenían un sodio significativamente más bajo que los otros 2 grupos. Ellos interpretan que la hemoglobina alta se debe a hemoconcentración y creen que la pérdida por diarrea sumada a la reducida ingesta de líquidos y alimentos, más que hay una lesión vascular que produce escape de líquido al intersticio, todo esto condiciona hipovolemia, disminución del flujo sanguíneo, hiperviscosidad, mayor formación de trombos, mayor isquemia e hipoxia tisular. En realidad, esta observación, que estar deshidratado o hemoconcentrado agrava el pronóstico, ya había sido observada por otros médicos. Por ejemplo, el doctor Balestrasi, en este artículo, describe cómo estar deshidratado al ingreso al hospital en un paciente con síndrome urémico hemolítico incrementa el riesgo de necesitar diálisis y de diálisis prolongada. Y esto es fácil entenderlo, porque si el paciente ingresa deshidratado, probablemente se le sume a la microangiopatía trombótica del síndrome urémico hemolítico una necrosis tubular aguda. Este probablemente sea el trabajo más importante que haya de colitis hemorrágica, porque incluyó 54 pacientes del Hospital de Niños de La Plata, donde el doctor Raman describe que la mortalidad fue el 33%, o sea, 10 veces superior al grupo total de síndrome urémicos hemolíticos, donde el 50% al ingreso tenían hematocrito mayor a 30, como ocurrió con el caso clínico que yo les presenté, y el 64% tenía más de 20.000 leucocitos. El mismo grupo, el año pasado, identifica un nuevo predictor de gravedad en el síndrome urémico hemolítico, presente en casi todos los pacientes con colitis hemorrágica, pero también predictor de gravedad en cuanto al compromiso neurológico y al requerimiento de diálisis, y este es la hipoalbuminemia. Entonces, hasta ahora tenemos que los predictores de gravedad al ingreso son hematocrito, hemoglobina y leucocitos elevados, y sodio disminuido y albúmina disminuida. Ahora, ¿sobre cuál de estos uno podría llegar a actuar? Si hematocrito y hemoglobina altos implican
mayor riesgo de desarrollar trombosis, isquemia y una forma más grave de enfermedad con requerimiento de diálisis prolongada, compromiso neurológico severo, compromiso colónico grave y de muerte, entonces estos pacientes que vienen hemoconcentrados, uno debería expandirlos. Y entonces la implicancia terapéutica de esto es, debemos prestar más atención al estado de hidratación de los pacientes con síndrome urémico hemolítico al ingreso y también de los pacientes con diarrea por STEC. Porque durante muchos años todos estos pacientes eran restringidos por el miedo de que hicieran una insuficiencia cardíaca congestiva. Y probablemente esta conducta haya sido demasiado extrema y muchos de estos pacientes hayan tenido en los últimos años grados importantes de hemoconcentración que, como vimos, agrava la evolución. Entonces, la expansión temprana con solución fisiológica disminuiría la formación de trombos y el daño orgánico isquémico, teniendo un efecto positivo a corto y a largo plazo, y además evitaría que al fallo renal por microangiopatía trombótica se le sume una necrosis tubular aguda. Pero debemos tener cuidado, porque los fluidos endovenosos no se deben considerar inocuos, especialmente si el paciente tiene un fallo renal agudo o ligúrico. La prescripción no controlada de líquidos, la elección inadecuada del fluido a administrar y la no revaloración oportuna de los mismos puede llevar a insuficiencia cardíaca o congestiva, edema agudo de pulmón, hipertensión e hiponatremia. Hay un montón de artículos, yo acá les dejo algunos de ellos para quien quiera profundizar el tema, que muestra el efecto renoprotector que tiene la expansión del paciente que tiene una diarrea por STEC para evitarle la necrosis tubular aguda, en el caso de que termine desarrollando un síndrome urémico hemolítico, y también la utilidad que tiene expandir precozmente al paciente con síndrome urémico hemolítico que ingresa con signos de hemoconcentración, como es un hematocrito y una hemoglobina elevadas. El otro componente, el otro factor predictor que ha sido identificado en el último tiempo como predictor de gravedad es el complemento. En este trabajo, el doctor Ferraris muestra cómo los pacientes con síndrome urémico hemolítico oligúricos tienen activación de la vía alterna del complemento con aumento de C5B9 y C3 convertasa mucho más elevado que el que tiene un fallo renal agudo no ligúrico, que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y mucho más elevado aún que los pacientes sanos. Este trabajo del 2020 italiano también reconoce que tener un C3 disminuido al ingreso hospitalario implica mayor riesgo de compromiso neurológico y de tener un curso más severo de enfermedad. El doctor Balestrasi del Hospital Elizalde de Buenos Aires estudió el complemento en todos sus pacientes con síndrome urémico hemolítico y encontró que el 32% lo tenía descendido y vio que los pacientes que tuvieron formas más graves de enfermedad tenían, como los otros trabajos que vimos previamente, leucocitos, hematocrito y LDH más alta y sodio, albúmina y C3 más bajo. En el análisis multivariado de este trabajo, solamente los leucocitos y el C3 se asociaron en forma independiente a formas graves de síndrome urémico hemolítico. Entonces, si la vía alterna del complemento se activa en el síndrome urémico hemolítico por STEC, aunque esta activación sea transitoria, y tener un C3 bajo ha sido asociado como un predictor independiente de formas graves, ¿por qué no bloquear la activación del complemento con un anticuerpo monoclonal anti-C5 como el eculizumab?
Y bueno, esto ya se ha probado en algunos casos. En la epidemia del 2011 de Alemania, prueban eculizumab en 3 niños con compromiso neurológico severo y estos mejoran de una forma muy rápida y sorprendente. Pero después aparece este otro artículo del ARPAPE, también del grupo alemán, donde ellos le dan eculizumab a 11 niños con compromiso del sistema nervioso central y los resultados ya no fueron tan buenos. Y ellos se cuestionan si esto tuvo que ver con el momento en que aplicaron el eculizumab, al punto que ellos se plantean si el eculizumab no habría que usarlo en forma profiláctica. En el 2018 aparece este artículo de Percherón, que es un estudio retrospectivo del uso de eculizumab en 33 pacientes con SUPOL-STEC, todas formas muy severas, y ellos observan que el 55% de los que reciben eculizumab tempranamente, porque la mediana de administración fueron 3 días desde el comienzo de los síntomas, tuvo un curso desfavorable. Es más, al último control, 12% habían fallecido, 43% estaban en enfermedad renal crónica y 18% tenían secuelas neurológicas. Las limitaciones de este trabajo es que es retrospectivo, que no tenía grupo control, que se usaron muchos otros tratamientos como plasmaféresis, inmunoabsorción y antibióticos, y que por lo tanto es difícil o casi imposible interpretar el fracaso o la eficacia del eculizumab. Finalmente, como dice Sebastián Loos en este trabajo, necesitamos trabajos prospectivos, randomizados y controlados que demuestren si el eculizumab es útil en los pacientes graves con síndrome urémico hemolítico, porque todos los trabajos que tenemos hasta ahora son no randomizados, tienen pocos pacientes, usaron distintos targets de pacientes, o se lo dieron a todos los síndromes urémicos o se lo dieron solamente a los graves, usaron distintas medidas de evolución y la droga fue administrada en distintos momentos de la enfermedad. Entonces agregamos un predictor más, el complemento disminuido. Finalmente, quiero hacer referencia a otro predictor de gravedad en la etapa aguda, que es la hiperuricemia. En el síndrome urémico hemolítico no se le prestó durante muchos años mucha atención al ácido úrico, probablemente porque no entraba en la rutina que se pedía para estudios síndrome urémico hemolítico, porque se consideraba que era una consecuencia más del fallo renal agudo o porque no había ningún tratamiento específico para darle. Pero si uno piensa que en un paciente con síndrome de lisis tumoral que tiene 2 riñones sanos, el aumento del ácido úrico puede producir una injuria renal aguda importante, ¿por qué no en un paciente que tiene una microangiopatía trombótica por un síndrome urémico hemolítico? Y como sabemos, el ácido úrico no solamente produce insuficiencia renal aguda por precipitación del ácido úrico en los túbulos, sino que también genera toda una respuesta inflamatoria, aumento de estrés exudativo, vasoconstricción y disfunción vascular, que son responsables de la nefropatía por uratos. En el año 2012 aparece este reporte de un niño de 9 meses con ácido úrico superior a 12 miligramos por decilitro, que fue tratado con hidratación y rasburicasa endovenoso, con rápida mejoría de la uricemia y de la función renal. El doctor Balestrasi, de Argentina, escribe una carta al editor en ese mismo ejemplar de Pediatric Nephrology, contando que él observó aumento de ácido úrico en el 75% de los síndromes urémicos hemolíticos que él había atendido, con valores superiores a 8 miligramos por decilitro, y que él los trató con allopurinol, pero que solo 5 normalizaron el ácido úrico con allopurinol y 3 eran insuficiencias renales agudas no oligúricas. Por lo tanto, él considera que no fue el allopurinol el que normalizó el ácido úrico, sino la restauración de la diuresis. Y es lógico entender que esto sea así, porque el ácido úrico disminuye la formación de ácido úrico, el allopurinol, disminuye la formación del ácido úrico, pero no actúa sobre el ácido úrico ya formado, que estaría aumentado en los pacientes con síndrome urémico hemolítico por el fallo renal, pero también por la hemólisis.
año 2020 aparece este trabajo donde yo compara 13 pacientes tratados con rasburicase en los últimos años con 29 controles que no habían recibido rasburicase, y él encuentra que la estadía hospitalaria fue significativamente más corta en el grupo tratado con rasburicase y que al año el filtrado glomerular fue mayor en el grupo tratado con rasburicase y fue menor la proteinuria y la incidencia de hipertensión. Entonces, a modo de resumen, hemos dicho que los predictores de gravedad al ingreso son el hematocrito y la hemoglobina elevada, los leucocitos elevados, el sodio disminuido, el C3 disminuido, la hipoalbuminemia y la hiperuricemia, y que al menos 3 de ellos tienen implicancias en cuanto al tratamiento, porque encontrar un paciente hemoconcentrado al ingreso al hospital implica mayor riesgo de trombosis y de necrosis tubular aguda. Entonces tenemos que mirar este aspecto y tenemos que expandir con solución fisiológica en el caso de que esté hemoconcentrado. Porque encontrar un C3 disminuido implica activación de la vía alterna del complemento y no sabemos aún si el eculizumab va a ser útil o no, pero probablemente en los próximos años tendremos la respuesta a esta pregunta. Y encontrar pacientes con ácido úrico muy elevado le suma el riesgo de desarrollar una nefropatía por uratos y quizás el rasburicase sea la solución para estos pacientes. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios y preguntas.